Vamos a ir a Jueces, capítulo 7. Estamos comenzando este nuevo capítulo y, sin embargo, seguimos en la historia de Gedeón. Bueno, espero que estén contentos de estar aquí, que estén gozando en lo que cantamos, en la presencia del Señor prometida en este lugar, y que si llegaste hoy fastidiado, triste, abrumado, pues que te vayas contento, que te vayas con un corazón lleno de esperanza y de gozo, y que pues, te estés deleitando en el Señor. A pesar de nosotros como iglesia, a pesar de los problemas o las deficiencias que podemos tener, que tu gozo sea el Señor, que tu mirada esté en el Señor y no pues, en nosotros mismos, ¿verdad? Así que, hermanos, hemos estado hablando de Gedeón en reiteradas ocasiones. ¿Qué hizo el Señor primero? Él no envía a un líder militar, ¿te acuerdas? ¿A quién envía? A un profeta. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de Israel? No es que hay un ejército en Madián que viene y los invade y que les consume todo. El problema está en el corazón, es un problema espiritual, no un problema militar. Y entonces hemos dicho cómo Dios pacientemente les ha ido enseñando cuál es el verdadero problema. Después, ¿cuál es la solución que Dios da? ¿Qué les predica el profeta? Les dice, tienen que portarse bien, tienen que vestirse de esta manera, tienen que hablar de esta otra manera. ¿Qué les predica el profeta? El Evangelio. ¿Cómo les predica el Evangelio si estamos en el Antiguo Testamento? Porque la liberación de Israel en Egipto era una ilustración del Evangelio futuro. Dios rescatando a su pueblo por medio de ¿qué? Por medio de la Pascua, por medio de un sacrificio. Así manchando con su sangre o cubriendo con su sangre a aquellos que habría de liberar de Egipto. ¿Y qué es Egipto? ¿Qué simboliza Egipto? Este mundo, el pecado, Satanás, la carne. Así que el Señor les predica el Evangelio y les dice, este es el verdadero problema. No es que yo los he abandonado, yo prometí que nunca los iba a abandonar. El problema es que ustedes me han abandonado. El problema no es que yo no esté aquí. El problema es que ustedes están ignorando mi presencia. No es que mi fidelidad ha fallado, es que ustedes no han sido fieles. Ese es el verdadero problema de Israel. Y entonces luego el Señor trata con Gedeón. Gedeón lo ve, esta visión del ángel de Jehová, ¿y qué dice? ¿Cuál es su reacción? Voy a morir, porque mis ojos han visto a Dios. ¿Y qué le contesta a Dios? Morirás. Y entonces Gedeón dice, Jehová Shalom, Jehová es paz. Y entonces Gedeón está entendiendo que la paz que ellos necesitan no es con Madián, es con Dios. Y cuando esa paz con Dios sea una realidad en sus vidas, entonces se extenderá alrededor, afuera. Ese es el punto de la historia de Gedeón hasta el momento. Y yo espero que, si tenías una idea de que Jueces era sobre cosas militares y externas, estés entendiendo el verdadero punto, el punto espiritual de todas estas narraciones. Así que vamos a pasar ahora a estos versículos del capítulo 7 que han sido muchas veces malinterpretados. Así que vamos a orar, hermanos. Acompáñame en oración pidiéndole a Dios que nos hable esta mañana y especialmente que Él nos consuele en nuestros corazones, nos los afirme con el Evangelio y por medio del Evangelio nos permita luchar la buena batalla, como decía Pablo a Timoteo. Vamos a orar. Dios, gracias por
tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia. Te rogamos que por tu gracia y tu poder la sostengas unidas, Señor, en amor, amándonos unos a otros, Señor, sometiéndonos unos a otros en temor a ti. Guíanos, Dios, para ser una iglesia santa, pura y sin mancha, porque por eso, Señor, la compraste con la sangre de Jesús. Háblanos esta mañana, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Ya leímos el pasaje. Yo creo que tú has escuchado este pasaje muchas veces. Incluso has escuchado predicaciones al respecto. Yo creo que quizá Emiliano y Sebastián nos podrían decir de qué se trata la historia. Los 300 de Gedeón. Sin embargo, y a lo mejor va a sonar muy arrogante, pero esa es la experiencia que he tenido. Nunca, hermanos, nunca en mi vida he escuchado una predicación con una buena interpretación de este pasaje. Jamás. Porque tú empiezas a escuchar al predicador y te empieza a decir, es que Dios dividió al pueblo de Israel. Eran 32,000 y los hizo a 10,000 por los cobardes. Y entonces te empiezan a hablar que los cobardes no son parte del pueblo de Dios. Los cristianos no pueden tener miedo porque tienen a un Dios poderoso. Y empiezan a hablar de esos valientes 10,000. Y luego vienen los 300, ¿no? Dice ahí que los manda a que tomen agua, y los que toman agua como perros, esos son los que Dios elige. Y entonces empiezan a hablar acerca de ese grupito selecto y cómo Dios escoge a los que se consideran como un perro y no piden nada y siempre están atentos, porque los que se agacharon así nunca soltaron sus armas y estuvieron. Y empiezan a describir muchas cualidades del ejército, ¿cierto? ¿Has escuchado un sermón así? Casi todos dijeron que sí. Bueno, supongo que sí. Olvídate de eso. Ese no es el punto de este pasaje. De hecho, hermanos, esa es la antítesis del pasaje. Este pasaje no se trata de Gedeón. La historia de Gedeón no es sobre Gedeón, ni es sobre los 300, ni es sobre el ejército del pueblo de Israel. El punto es todo lo contrario. El punto es todo lo contrario. ¿Por qué divide Dios al ejército? ¿Por qué lo reduce a 300? Fíjate lo que dicen los primeros versículos. Levantándose pues de mañana Jerubbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. No es una estrategia militar, no está escogiendo a los mejores. Él comienza a reducir el ejército porque sabe lo que hay en el corazón de su pueblo. ¿Cómo son sus corazones? ¿Cómo lo hemos visto en estos primeros 6 capítulos de Jueces? Son idólatras. Eso es lo que está pasando con Israel. Es un pueblo idólatra y por eso necesita Dios reducir su ejército, porque sabe que no le darán gloria a él. Entonces, si has escuchado lo primero, está mal. Y si interpretas mal las escrituras, te llevará a una mala obediencia, a un malo alabar a Dios, a una mala adoración. El protagonista es Dios, no es Gedeón y su ejército. Hermanos, fíjate bien. Dios sabe que si el ejército de Gedeón tiene la mínima posibilidad de gloriarse en ellos mismos y no darle la gloria a Dios, lo van a hacer. Es tan dramático esta realidad, el corazón de Israel y por ende de su pueblo, nosotros también como iglesia,
es tan inclinado a la idolatría que si la mínima razón por la que ellos pueden darle la gloria a sí mismos está presente, lo van a hacer. No van a dudar en gloriarse en contra de Dios. Están en cualquier momento propensos a decir, mi mano me ha salvado. Esta es la razón por la que Dios reduce el ejército. No es porque hay gente miedosa, no es porque hay gente que es muy diestra para la batalla, es porque tienen un corazón inclinado al mal. ¿Y de qué los quiere librar el Señor? El principal enemigo no es Madián. El principal enemigo es su propio corazón idólatra. ¿Y qué crees? ¿Por qué crees que Dios escogió esa nación tan desobediente y tan infiel? Porque es una radiografía de tu propio corazón. Porque así somos los cristianos, desobedientes e infieles. Y tienes que entender que el problema no está en tus habilidades o en la falta de ellas. El problema está en tu corazón volcado a la idolatría y a la adoración del yo. Hermanos, la lección que nosotros necesitamos aprender constantemente es que nunca un cristiano puede decir, mi mano me ha salvado. Nunca podemos decir eso, jamás. Esa no va a ser una realidad en tu vida, nunca. Tu mano no te va a salvar de nada, jamás. Colosenses 2:6, Pablo le dice a los cristianos de esa iglesia, así, de la manera que ustedes han recibido a Jesucristo, de la manera que recibieron el Evangelio, anden en él. ¿Cómo recibimos el Evangelio? Cuando reconocimos que somos pecadores y que no nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿No dijo Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ni una persona que no se crea pecador e incapaz de salvarse a sí mismo, vendrá a Cristo. Venimos a Cristo cuando entendemos que tenemos una deuda imposible de pagar, que tenemos un problema imposible de resolver. Y por lo tanto, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, necesitan recordar eso, que tú no te puedes salvar a ti mismo. Pero no nada más en los aspectos espirituales de la vida, en todos los aspectos. No puedes. No puedes, porque todas las áreas de la vida están conectadas con tu realidad espiritual. Fíjate, ¿cuál es la situación aquí? Es una situación militar. Sin embargo, Dios les dice, tu problema es espiritual. Señor, pero hay un ejército que nos está destruyendo. Tu problema es espiritual. Así que en cualquier otra área de la vida, la realidad es que tu problema es espiritual. No es con tu vecino, no es en tu familia, no es económico, no es en el país, no es político, no es social. El problema es espiritual. Siempre la raíz del problema comienza en lo espiritual. Hermanos, el ejército de Gedeón eran 32,000. El ejército de Madián eran más de 100,000. Gedeón pensaba que eran muy poquitos para ir a pelear con Madián, la tercera parte del otro ejército. Pero Dios opina lo contrario. Son demasiados. Hermanos, la primer limpia que Dios hace con ese ejército de 32,000 tiene sentido. Porque Dios les dice, a los temerosos, a esos sácalo. Y sí es cierto, podemos sacar una enseñanza de eso. Que quizá los que tenemos miedo no podemos servir al Señor.
entorpeceremos su obra. Pero sabes, más bien hay otra enseñanza ahí, que es, ¿por qué tenían miedo? Mira, si lees con cuidado esos primeros 3 versículos, ellos estaban acampando, ¿sí?, en el collado de Moré, en una montaña que estaba en Galaad. Y el ejército estaba en el valle. Ellos estaban más arriba que el ejército de Madián. Por sentido común, estaban cerca de donde estaba acampando el otro ejército y los podían ver. Si tú tienes 32,000 soldados y ves que el otro ejército tiene 100,000, es obvio que te vas a sentir con miedo. Así que tenemos que entender que si nosotros empezamos a enfocarnos en demasía, en lo que pasa en el mundo, en 1000 cosas, de hecho en cualquier cosa, desde lo ecológico, si empiezas a leer noticias que, no sé, se está acabando el agua, no hay árboles, siempre son malas noticias. ¿Y qué? Te vas a sentir con miedo. ¿Y si mañana no hay agua? ¿Y si pasa esto? Y a lo mejor ves las noticias de la política, de que están prohibiendo esto, que están pasando estas cosas, que están subiendo los precios de no sé qué, que se está acabando el petróleo. Te vas a sentir paranoico y con miedo. Si empiezas a enfocarte en eso externo de allá, te vas a sentir con miedo. Ellos ignoraron, hermanos, que tenían a un Dios omnipotente porque se enfocaron en lo que estaba en Madián, en el valle. Y se olvidaron del Dios que creó ese valle y que sustentaba la vida de esos ejércitos. ¿Viste cómo es un problema espiritual? Hermanos, fijemos nuestros ojos en Jesús. Si vives en constante miedo, no estoy diciendo que ignores la realidad de afuera. Te estoy diciendo que enfoques tu mirada en quien te dará paz. No te va a hacer vivir en una fábula, en una burbuja de mentiras. Te va a dar la fortaleza, la sabiduría, la perspectiva para enfrentar este mundo lleno de dificultad, lleno de cosas que te desalientan. Ahí debe estar tu confianza. Pero bueno, regresamos al punto del pasaje. El Señor no le parece que son poquitos, le parece que son muchos. Porque fíjate cómo el pueblo de Gedeón saltaría del miedo a la gloria en sí mismos. Dos extremos completamente opuestos. ¿Por qué? Porque uno está enfocado en el yo y en el otro también. Dios nunca está en la ecuación. Por eso el Señor les dice, necesito que reduzcas el ejército. Vamos a leer el versículo 4, dice así: y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Ves aquí alguna evidencia de que lo que está haciendo Dios es por una iniciativa militar? Él dice, vuelve a dividir al pueblo, redúcelo. Es demasiado. Porque hay unos que no saben pelear, porque hay unos que tienen deformidad física, porque hay algunos que
¿No son israelitas en verdad? ¿Porque no todos tienen armas? Dios no está haciendo eso. No son razones militarmente humanas, son razones espirituales. Hermanos, no es cierto lo que muchas veces se predica de esto. No son tus habilidades las que te capacitan para servir. No son tus habilidades las que te capacitan y tampoco son la ausencia de ellas las que te descalifican. No son, hermanos. ¿Sabes cuál es nuestra capacidad para el ministerio? Es Cristo. Ese es el único requisito, el Señor. Y tú estarás pensando, bueno, pero hay muchos versículos donde sí se mencionan cualidades. Hermanos, todas esas cualidades son una realidad de que la persona ha sido transformada en Cristo. Todas esas cualidades que dan esos versículos tienen que ver más con el carácter que con una habilidad. Siempre dicen, si todas las que dices son de carácter, excepto apto para enseñar. Eso incluso tiene que ver con el carácter. Porque una persona que es apta para enseñar será enseñable. Y alguien que es enseñable es alguien dócil y alguien humilde y alguien que se somete. Todas las cualidades que se nos da en las Escrituras tienen que ver con el carácter. Y solo hay una persona que transforma el carácter, y es Jesús. Así que este versículo no se trata de esos 300 que eran hombres valientes y perfectos. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Dios no eligió a los mejores. ¿Qué nos dice Pablo en Corintios que Dios eligió? A lo vil y menospreciado, a lo que no es, para humillar a lo que es, a lo que sí es sabio. Y Dios no se contradice. Dios no está escogiendo a lo mejor. No hay mejor en Israel. Todos están mal, todos son idólatras. No hay de dónde escoger realmente. Al contrario, Él escoge a un grupo simplemente por el hecho de hacerlo pequeño. La razón por la que dice los que la aman como perros abajo es porque era lo más improbable que pasara. Él sabía, si lo digo de esta manera, me quedaré con 300. Y cuando tenga 300, no les quedará manera de decir, yo me salvé por mi mano. Versículo 7, hermano. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, y habiendo tomado provisiones para el pueblo, sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Fíjate lo enfático que es el Señor. Con estos 300 hombres yo los salvaré. Nunca dice, con estos 300 hombres salvarán a Israel. Ellos son lo mejor que hay en Israel, ¿no? Él dice, yo voy a usarlos, no por lo que hay en ellos, sino por lo que yo soy. Hermanos, ¿te has fijado lo que hace Dios en Jueces? Él tiende a salvar con los medios menos esperados. Puede salvar incluso con un solo hombre o con un ejército grande como con Barak y Débora. Usó a Ahod, que no le servía la mano derecha. Está utilizando a Gedeón, que está escondido y que es de una tribu pobre. Él va a utilizar lo que Él quiera. ¿Y sabes qué? Suele utilizar lo menos fuerte, lo menos obvio, lo que no es mejor, para que la gloria sea de ¿quién? Dios. Esas son buenas noticias para ti. ¿Sabes por qué?
Porque si Él escogiera y usara solo lo mejor, no nos escogería a nosotros. No nos escogería a nosotros, esa es la verdad. La realidad es lo completo opuesto. Que Él ha escogido a lo vil y menospreciado. Y eso es bueno, porque aparte de que te ha escogido a ti, quiere decir que te usará, no solo a pesar de tu debilidad, sino que usará tu debilidad. Es bueno que seas débil. Y aquí es donde entra la buena parte del sermón. Nota que te dije que ellos estaban en una colina, lo dicen los primeros versículos. Y si tú lees en hebreo la manera en la que Dios les dice que vayan al agua, Él les dice, desciendan a las aguas. Pienso que es una pequeña pista del bautismo. En hebreo sí es la frase, desciendan a las aguas. Dios, y luego les dice, desciendan a las aguas y ahí te los santificaré, ahí te los apartaré. ¿Sabes qué eso significa santificado? Apartado. Desciendan a las aguas y ahí te apartaré a las personas. Yo los estoy santificando, yo los estoy apartando. Entonces no es un mérito del pueblo de Israel, es mérito de la sabiduría de Dios, su poder y su soberanía para llevar a cabo sus propósitos. Hermanos, Dios no tuvo problema con fortalecer la fe de Gedeón con lo del vellón de la semana pasada, ¿te acuerdas? Pero Dios sí quiere debilitar al pueblo de Israel. Lo quiere debilitar porque eso es lo mejor que le puede pasar a Israel. Debilidad. ¿Alguna vez has leído Juan 3:30? Lo que Juan dice en el Evangelio. Yo debo menguar para que Él crezca. El pueblo de Israel tiene que menguar para que el Señor crezca. Necesita restarle soldados para que el poder de Dios se manifieste. Dios no obra cuando nosotros nos sentimos fuertes. Es cuando en nuestra debilidad venimos humillados ante Él para depender de Él. Ese es el principio espiritual del pasaje. Que Israel no está listo para confiar en el Señor. Están listos para confiar en sus armas, en sus habilidades, en el número, en la estrategia militar, pero no están listos para confiar en el Señor. Y está orillando al pueblo de Israel para que ellos pongan su confianza en donde la deben poner. ¿Ves cuál es el problema? Dios sabe cuál es el problema. Está en el corazón de los soldados, no en el tamaño del ejército. Dios no está enfocado en trabajar con Madián, allá no es la solución. La solución primero está aquí. Después iré a solucionar aquello cuando esto de aquí esté en el lugar correcto. Ahora puedes estar pensando, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Si esto fue escrito para mi instrucción, para mi edificación, ¿qué tiene que ver conmigo? Dios necesita debilitarte. No porque no seas débil, sino porque tú no has entendido tu debilidad. El pueblo de Israel de por sí era débil. Pero Dios necesitaba, no era Dios quien necesitaba, el pueblo de Israel necesitaba ser debilitado para que entendieran que eran débiles. Necesitaba menguar para que Dios creciera en ellos. Hermano, ¿por qué entonces disminuye, mengua, se debilita tu salud?
tu estabilidad económica, si tienes un negocio, tu negocio, tu vida familiar. ¿Por qué se ven afectadas todas las áreas de tu vida? ¿Por qué se debilita tu matrimonio? Si vas a la escuela. Si tienes problemas en tu vecindario con no sé qué cosas, ¿por qué se debilita nuestras fuerzas en todas las áreas de nuestra vida o en algunas en específico? Porque tu corazón, si no pasa esto, se gloriará en tu fuerza, en tu mano, en contra de Dios. Y Dios no puede permitir esto. Dios quiere debilitarte porque es lo que tú necesitas para no vivir engañado de que eres fuerte y puedes. No puedes. Pero somos tan ciegos a esa realidad como el pueblo de Israel que Dios interviene por su misericordia para debilitar nuestra vida. Y es bueno eso. Es bueno, es lo que tú necesitas. Hermano, Israel no necesitaba que Dios convocara a otros 770,000 para hacer 100,000 contra 100,000 o 200,000 para hacer más que los madianitas. Dios no necesitaba darle más a Israel, lo que ellos necesitaban era que les quitara para demostrar su realidad espiritual ante esos corazones necios. ¿En qué batalla estás ahora? ¿Con qué estás luchando? ¿Qué pruebas estás atravesando? Hermanos, Dios debilita lo exterior, para fortalecer lo interno. De ahí a 2 Corintios 12, el versículo 6 al 10, dice así: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y ahí va, aquí está la parte importante, está hablando Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué el Señor trae necesidades? Porque quiere fortalecerte, pero en un poder verdadero, no en la ilusoria fuerza de tu propia carne. ¿Por qué el Señor trae frustraciones y angustias? Porque Él quiere crecer en ti. Te debilita porque te ama. Te debilita porque anhela y está celoso de tu corazón. Es bueno. Y lo que necesitaba el pueblo de Israel, lo necesitas tú constantemente. Ahora fíjate bien, ¿por qué está orando Pablo de que quiten ese aguijón en la carne? Porque le duele, porque es incómodo, porque no es cómodo ni placentero, pero es necesario. Y cuando Pablo entiende y asume lo que Dios está haciendo, entonces puede decir: me bastaré en su gracia. Su poder se perfecciona en mi debilidad. No es que el poder de Dios es imperfecto, se completa, se revela completamente en mí cuando Él me debilita y yo reconozco que en realidad siempre he sido débil. Que ese problema que me desarma y me noquea es un problema tan mínimo y pequeño para Él. El gozo del cristiano no está en ser autosuficiente, no está en ser fuerte, está en la debilidad. Porque en mi debilidad
la fuerza del Señor brilla en mi corazón. Así que mira las cosas desde la perspectiva de Dios. Él no trae estas debilidades a tu vida, estas angustias y dificultades y necesidades porque no te quiere. Al contrario, porque te ama. Te quiere tanto como a su pueblo Israel, como a este ejército que lo tuvo que debilitar. Debes ser debilitado para que Dios crezca en ti. Tus necesidades, tus dificultades tienen razón y tienen propósito. Son buenas. Es necesario que las padezcas para que el Señor crezca en ti. Así como era necesario que Israel fuera disminuido para que reconocieran que el poder viene de Dios y no de ellos. Que su poder fue quien los rescató y no ellos mismos. Tú necesitas lo mismo. Dios lo sabe bien y es lo que está haciendo en tu vida. Para esto te compró, para que tu corazón sea suyo. Quizá tú y yo lo que más queremos es comodidades y una vida sin problemas. Dios no te ama tan superficialmente como para darte eso nada más. Te ama tanto que si te diera eso te echaría a perder. Él quiere tu corazón. Quiere que te deleites en Él y sepas la verdad, que no es tu mano la que te ha salvado, sino la suya. Y lo seguirá haciendo hasta que tú dejes de vivir en esta vida. Y aún en la eternidad será su poder y su mano la que siga solventándote y sustentándote. Y entonces, a través de esta verdad, puedes interpretar las circunstancias que pasan. Hermano, Dios va a estar debilitándote constantemente, porque lo necesitas tú y tu corazón. Y duele esa debilidad, duele. Porque a veces es económica, a veces es en la salud, a veces es en lo familiar, en cualquier área de la vida. Pero es necesaria para que Él crezca. Entonces ese es un motivo de gozo y de fe en Él, de confianza en Él, que el Dios que tiene todo a su disposición, porque es soberano, anhela tu corazón y te debilitará lo mucho o poco que tú necesites para que Él crezca en ti. Y esas necesidades, esas afrentas, las dificultades, las trae a tu vida porque te ama. Mira bien, piensa en el pasaje. No necesitaba Israel un ejército más grande. Necesitaba poner su confianza en el lugar verdadero, en el Señor. Hermano, no sé, a lo mejor te duele la rodilla como a mí. No necesitas una rodilla nueva. No. A lo mejor sí te la concede el Señor, no sé. Pero primero debes poner tu paz, tu deleite, tu gozo en Él. La salud se acaba, hermanos. El poder del Señor nunca se acaba. A lo mejor antes recibías un mejor sueldo y ahora se ha reducido. No necesitas un mejor sueldo. Quizá Dios te lo quitó para que tú veas quién es tu verdadero sustentador. El dinero se acaba. El poder y el amor de Dios no se acaba. Yo no sé cómo esté Dios debilitando tu vida, pero es necesario y lo está haciendo con amor,
con sabiduría y con sumo cuidado, porque es lo mejor para ti. No te quiere nada más liberar de las situaciones difíciles, te quiere liberar de un corazón idólatra. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que tienes un perrito y lo bañas y no dura ni 2 minutos limpio y se va y se tira al lodo. Y te enojas porque te tardaste un montón lavándolo muy bien. Bueno, eso hace Dios con nosotros. Nos transforma, no pasa mucho tiempo y otra vez nos tiramos al lodo. ¿Sabes qué hace Dios? Amorosa y pacientemente va y nos saca de ahí y nos vuelve a lavar. Y nos enseña fiel y amorosamente. Nunca se va a acabar ese ciclo. No porque Dios no tenga el poder. No porque Dios no pueda contra nuestra idolatría, nuestra necedad. Dios ha elegido este método para que la gloria sea suya y no nuestra. Así que confía en el Señor, hermano. No es tu mano la que te va a salvar. Es solo Él. Y Él te ha dado el privilegio de conocer esta realidad y deleitarte y descansar en ella. Así que la debilidad que estés pasando hoy, no la conozco. El Señor sí la conoce y ha venido de su mano para que tú digas, no fue por mi mano, sino que la salvación es del Señor. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Concédenos, Dios, como Pablo, gloriarnos en nuestra debilidad, bastarnos en tu gracia y confiar en que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. En lo que no tenemos, ahí, Señor, tú das. Sé nuestra victoria, nuestra paz, nuestra gloria, Señor. Concédenos, Señor, esto.